Bienvenidos a La Vid. Este es nuestro primer Primer capítulo. Yo soy Bianca. Y yo soy Sofi. Somos hermanas. Creo que sí se ve claramente. Hay algunas personas que nos dicen que sí, somos gemelas. Se me hace muy excesivo eso, pero de hecho no somos tan iguales. Quien nos conoce no somos tan iguales. Nada, somos súper diferentes. Somos diferentes, pero justo en este momento vamos a compartir algo entre tú y yo, porque este es nuestro primer proyecto juntas como hermanas, de hecho. Y justo en este capítulo decidimos hablar sobre qué es este proyecto, qué es La Vid como canal, y también vamos a hablar sobre por qué el nombre de La Vid, qué significa y qué hace que dos hermanas mochas conversas, se podría decir. Pues sí, en proceso de conversión, porque creo que la conversión nunca tiene un fin. O sea, literalmente cada minuto, cada segundo es un decirle sí al Señor, ¿no? Sí, nuestra conversión fue en el 2021 y a raíz de ahí pues ha sido como que un caminar, ¿no? En el proceso y todo eso. Pero sí, o sea, queremos explicar por qué estamos hoy aquí sentadas. Nuestro Señor puso en nuestro corazón para este proyecto. Sí. Pero igual antes de adentrarnos con todos los temas y platicar, ¿nos puedes ayudar a invocar al Espíritu Santo? Sí, claro que sí, porque creo que esto, o sea, aunque va a ser un canal en donde vamos a explicar distintos temas que están en controversia, ya lo vamos a ir viendo, creo que lo más importante para nosotros va a ser siempre la oración, ¿no? Y que no sea algo que sale de nuestra boca o de que yo pienso, va a haber cosas que sí, por nuestro testimonio vamos a poder aportar, pero lo importante es que realmente sea algo basado en la doctrina cristiana y pedir siempre el Espíritu Santo, porque lo que nosotros queremos no es que conozcas a Bianca y Sofi, es que tengas un encuentro con Dios mismo, en donde comprendas tal vez las dudas que tienes, las preguntas que tienes, todas esas inquietudes, y solo eso se puede llevar a cabo con un encuentro íntimo con Dios mediante la oración. Entonces, pues al principio de cada video, si es posible, cuando vamos a hacer esta oración, cierra tus ojos para que tú también seas dócil, tú también seas un instrumento dócil a lo que el Señor quiere trabajar en ti, en tu corazón, y solo si tú se lo permites, porque yo creo que esa es la clave. Sí, entonces, él pues, toca, pero solo entra cuando uno le abre el corazón. Puerta. Entonces, pues, vamos a invocar al Espíritu Santo, pues, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, en este momento y derrama en nosotros tus frutos, tus dones, para poder ser instrumentos dóciles a tu voz. Recuerda en nosotros mismos que sin ti no somos nada. Ven, con tus palabras nos prestamos a ti. En este momento nuestra boca te la damos a ti, para que todo solo sea lo que tú quieres decir. Que demos solo honor y gloria a ti. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, que así sea. Y creo que es importante platicar un poquito, como dijo Sofi, este capítulo y este canal realmente no es de nosotros, pero es importante que conozcas un poquito quiénes son las dos personas que van a prestar su boca y su voz para platicar lo que vamos a hacer. Entonces, en contexto, tú y yo somos hermanas, ya lo platicamos. Sí. Venimos de una familia católica por encimita. Las dos y mi hermana, nuestra hermana Scarlett también, fuimos bautizadas, fuimos preparadas para la primera comunión, fuimos confirmadas. De hecho, estudiamos hasta la prepa en colegios católicos. Sí. Entonces, de cierta forma, una persona por fuera, creo yo, se preguntará, ¿por qué estas niñas estaban tan desviadas cuando tuvieron en casa una formación católica? Pero yo sí sé por qué yo me separé de la iglesia hasta llegar a decir de que soy agnóstica y todo eso. O sea, yo era porque yo creía que la iglesia me quería tener una manipulada, ¿no? O sea, como que si fuera una opresión de que si haces esto es pecado, y el Dios que yo conocía castigador. Era un Dios castigador. Entonces, o sea, cuando yo voy creciendo, yo recuerdo que como que decía, la verdad es que yo escuchaba que decían algo, incluso mi entorno todo católico, y hacían otras cosas. Entonces para mí como que no era congruente, era como que qué hipócritas que vienen y me dicen esto y ellos actúan de esta forma, ¿no?
malamente mi fe estaba basada en lo que veía, no en Dios, ¿no? Entonces yo sí, o sea, como que reconozco que el yo alejarme fue porque quería yo encontrar realmente un sentido de mi vida, pero creía que siendo, o sea, que siendo o formando parte de la religión católica, yendo a la iglesia y todo eso no era lugar. No le vas a Como que encontrar. yo lo creía que era como tan opresor que entonces me desvinculé totalmente porque lo que yo quería era algo más, un Dios a mi medida tal cual, como algo más libre, más que no me estuvieran señalando o que Dios te está viendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, el motivo por el cual, o sea, en lo personal yo fue como que bye, fue justo eso. ¿No tuviste como ese momento de adolescencia de toma de decisión? Fue cuando fue como Fue en la tu prepa, rebeldía, ¿no? fue en la prepa, o sea, fue cuando, como primero de prepa, una cosa así, donde cuando ya entramos a todos los cursos de meditación y todo lo de la nueva era así de lleno, de lleno, de lleno, fue en ese lapso. O sea, como que yo mi prepa ni siquiera ya era como que la usaba cuando sonaba la campanita de la comunión para ir a comunión, no era para salir. O sea, de que, ay, pues salgo y ¿qué me van a decir? Van a creer que voy a ir a comulgar. No, o sea, como que yo toda mi prepa, por así decirlo, yo ya no creía en Dios, aunque seguía teniendo las clases de formación católica y todo. O sea, yo ya practicaba todo lo de la magia blanca, chamanismo, o sea, como que para mí ya era como que más interesante incluso Sí. conocer todo lo oculto y recuerdo que nuestras pláticas a veces eran de que, hermana, no inventes, es que nosotros tenemos la conciencia iluminada de saber tantas cosas que los demás no, pobres Sí. de ellos. O sea, me acuerdo que Bleh, hablábamos qué de eso y tontería. decíamos de que es que Pero tenemos un conocimiento superior. eso incluso fue como en 2017, 18, o sea, todavía ni llegábamos a la pandemia y todavía todos estos rollos de nueva era, New Age y todo lo que vamos a ir justamente tomando como temas en nuestros diferentes capítulos, todavía ni siquiera estaban en No. Instagram, en TikTok, nada. Era algo Era algo como que que en lo que súper nos... cerrado, que Súper nosotros empezamos, cerrado. o sea, no es como que, ay, lo iniciamos, no, esto lleva, uy, corrientes filosóficas desde de verdad siglos y siglos y siglos que apenas hoy se están ejecutando, o sea, súper interesante todo esto. Pero nosotros, me acuerdo que no era algo que encontraras en las redes sociales, Así que cero hoy como manifiesta y manifiesta. todo eso, hoy se ven los rituales súper al día en todas las redes sociales y nuestra gente, o sea, nuestro entorno, bueno, ya nos desvinculamos de ese entorno, pero a lo que me refiero que compañeras, incluso así conocidos, lo hacen ya con tanta naturalidad cuando antes era algo súper cerrado. Yo recuerdo contarlo en la prepa y que me decían de que no, ¿Qué está es súper eso? Está mal, claro que súper no, era mal. algo súper cerrado. Yo sí Súper... recuerdo que era muy, muy cerrado. Apenas estos años es como que se ve por todos lados, TikTok, por todos lados, por todos lados. Súper, muy cerrado y creo que ahorita que tú pudiste compartir cuál fue como la razón por la que te apartaste, igual para ir a la par, me conecté muchísimo que estás compartiendo porque justo era mi pensar. Yo no estaba haciendo lo que estaba haciendo por decir, estoy haciendo mal, estoy abriendo puertas espirituales, me estoy contaminando mi espíritu, me estoy alejando de Dios. O sea, yo lo estaba haciendo porque quería sentirme tranquila, porque quería tener paz, porque quería tener pertenencia, porque quería ser aceptada. ¿Sí me explico? Tuvimos varios cursos de meditación, magia blanca, Numerología, numerología, metamórfica. metamórfica, Todo eso es lo que ahorita se denomina New Age, que podemos ir hablando de cada una de las corrientes y también las terapias alternativas, que al final Reiki, todo. te llevan a un punto muy fuerte, que también creo que es como otro episodio, pero yo me estaba inclinando a todo eso porque me sentía bien. Entre comillas, Entre era comillas, porque súper era una efímero. paz efímera. ¿Por Sí. qué? Porque el mundo es lo que nos está vendiendo, que al final es el demonio. No, el mundo, y tal cual, el mundo nos está vendiendo ser nosotros nuestro propio Dios y dejando a un Dios que ha sido el que nos creó. Es que eso es lo que el mundo hoy nos está vendiendo. Sé tú tu propio Dios, El yoyitis, creyéndote, ¿no? creyéndote que tú manifiestas y vas a tener, que si quieres tal, haces tal meditación y que el universo y todo va Porque a estar yo en le tu hablaba, lugar. incluso, Sí, era de que y, Pachamama, o sea, universo, o sea, yo le hablaba, o sea, yo hacía mis escritos, y que universo, madre tierra y los todo eso. códigos de activación, o sea, mil cosas que hoy digo, Dios mío, o sea, como ya después, ya como con una conciencia distinta en el proceso de la conversión, decía, a ver, Sí. como yo decía, universo, Pachamama, alguien más, y justo Santo Tomás de Aquino lo explica, algo más en sus 5 vías. Hay algo más
que hizo que todo eso surgiera. Entonces yo decía, como yo solo me basaba en el universo, pero hubo un Dios ¿Quién creador, que creó el universo? un único Dios, que es el que vamos a ir como desglosando aquí. Pero es súper interesante cómo, sí, humanamente nos desviamos por sentirnos con un sentido de vida. Justamente lo que decía, y eso iba un poquito en mi comentario, decir, no lo hacemos por ser malas personas, o sea, no lo hacemos como sino por simplemente inclinación del propio humano de decir, de dónde vengo, a dónde voy, cuál es mi propósito de vida, y si hay una vulnerabilidad por temas de adolescencia, por temas de heridas, de heridas de abandono, heridas de lo que sea, Sí, en la casa, en el núcleo familiar, que en teoría te debe de acoger y te debe de acompañar en ese proceso. Y a veces en muchas familias, si lo vemos, no se vive ese ambiente en el que tú te sientes seguro como adolescente, te sientes quebrado por dentro. ¿Y qué es lo que hay allá afuera que te puede dar como que esa familia que no te está dando en tu casa? Son todas esas situaciones, ¿no? Sí. Entonces, híjole, wow, me vine como a que recordar, pero bueno, eso es para platicar un poquito de nuestro contexto. ¿Qué es lo que sucede en 2021? Tuvimos una situación muy fuerte familiar que nos lleva a tener una conversión muy fuerte también. Sí. Que también aquí digo, una conversión fuerte, pero no significa que una conversión de hoy a mañana, o sea, y también ahí es donde digo, nuestro Señor no es un Dios de froto la lámpara mágica. La lámpara mágica, Aladín, y me sale, ¿no? Como a veces, es incluso esa imagen del Aladín nos lo pusieron en nuestros cursos de meditación, como cierto, tú pídele y ya, así, ¿qué quieres? El Magia, universo ¿no? te lo da, sí. Es decir, sí. Dios no te da lo que tú quieres, sino lo que necesitas. Exacto. O sea, no lo que yo quiero, sino lo que yo necesito. Y muchas veces lo que yo necesito no es lo que yo quiero. Ok. Ahora, con esa misma idea que estamos teniendo, pasa este suceso en 2021 y empezamos una conversión. Sigo muy fuerte, pero a los tiempos de Dios. Empezamos a tener un acomodo de vida. Y en ese acomodo de vida, una renuncia a muchas cosas, renuncias muy dolorosas. A lo que creíamos que era, o sea, nuestro librito mágico. A nuestra magia blanca, a nuestro pacto con sangre. Literal, un pacto horrible. Sí, o sea, mil cosas a creernos, porque en esa renuncia y en ese pacto era nos creíamos dioses nosotros. Era renunciar a cualquier otro dios que existiera. Que no sea yo. Que no fuera yo. O sea, súper fuerte, o sea, llegar a hacer eso fue súper fuerte. ¿Y sabes cuál es lo delicado? Que nos lo iban metiendo como no pasa nada. Y ahorita que lo veo con estos ojos, que con humildad lo digo, que sigo aprendiendo y que sigo teniendo como que esa sed y esa hambre de entender muchas cosas, pero que hoy entiendo cosas que antes no entendía, digo, wow, qué grueso, que algo tan fuerte de literal renunciar a creer en un Dios que no sea yo. No, sí me vuela la cabeza ahorita. Sí, yo también varias cosas, pero ya con una conciencia diferente y también pues con una confesión que es como que te quita esa venda del pecado, la renuncia y el entregarte a Dios cada día, como que te hace ver varias cosas que dices, ¿cómo me pude meter en todo eso? Y sientes dolor de tus pecados. Y ahorita voy a traer eso porque justo en septiembre tuvimos la oportunidad de un retiro de iconografía y aunque fue el año pasado, 2024, ¿se acuerdan que dijimos que nuestra conversión, o sea, nuestra situación fuerte fue en 2021? Yo, aunque había acomodado mi vida y estaba avanzando, hasta el año pasado, 2024, que viví ese retiro de iconografía, que luego vamos a hablar de qué es la iconografía, tuve el dolor de mis pecados. O sea, realmente yo me acuerdo el quiebre, tu conversión. Mi conversión, o sea, yo creo que mi encuentro con Jesús más grande, porque me acuerdo que estábamos en la Santa Misa y después estaba hincada y sentí un dolor y haz de cuenta que yo vi en mi mente todo lo que hice, todas esas veces que insulté, todas esas veces que incluso blasfemé contra la iglesia, contra los sacerdotes, todas las veces que realmente estaba hiriendo a mi Señor. Y con esos actos, con esas palabras, con esas acciones, con esas impurezas, y sentí dolor. Sí, claro. Y en ese quiebre, yo después de ese retiro, que no fue en Guadalajara, fue en Campeche, en Mérida, regresé con algo que se quebró, pero estaba algo listo para que mi Señor lo reconstruyera. Y fue que llegué con Sofía y le dije, oye hermana, no dejo de sentir en mi pecho
o sea, realmente creo que es lo que muchas veces he escuchado, el llamado, o sea, como que Dios el Señor te llama a algo, a un propósito, y yo decía, ¿cómo a mí nunca me ha pasado eso, no? Pues sí, fue de que en el pecho sentía eso, decir de que, a ver, ¿cuánta gente, cuántos chavos, sabes? De que gente joven como yo estuve, están hoy en día. Sí, de que en un hoyo En un hoyo, buscando depresiones, otra meditación para otra sentirme meditación, otro, mejor, así como que otro, brincando, sí, brincando. otro chamán, otra terapia de imanes, otro, no, ahorita se me vienen un chorro de nombre de terapias que nosotros tomamos, ¿sabes? Como que solamente las ganas de voltear arriba y decir de que por favor ayúdame porque me estoy ahogando, porque así estaba yo y así Sí, sí, estabas tú. sí, no, terrible. Entonces hablé con Sofía y le dije, ¿sabes qué? Siento esto, o sea, ¿qué onda? Hay que hacer algo. Y Sofía me encanta porque siempre a las respuestas así, a las preguntas así o a las situaciones va a decir, hermana, hay que ponerlo en oración. Ok, hermana, vamos poniendo la oración. Y no se nos, a mí lo personal no se me quitaba. Y luego cada vez que venía a casa, porque yo ya no vivo en mi casa, y que está en mi departamento, y luego venía a mi casa, le decías, hermana, o sea, no me deja como que, no se me La sed, apaga el hambre. el hambre de decir de que con la obra que nuestro Señor ha hecho en nosotros nos podemos convertir en herramienta para ayudar a más personas. No nosotros, porque no somos nosotros, solo somos herramientas y solo prestamos nuestra voz y un poquito de nuestra experiencia para poder tocar corazones si nuestro Señor quiere, ¿no? Entonces de ahí nace la La vid. vid. La vid y la vid, ¿de dónde nace el nombre? Y me encantaría que tú pudieras platicar de dónde nace el nombre Sí, de la vid, porque tuvimos como sí, una lluvia de ideas y luego fue como, ¡pum!, esto tiene que sí. ser. O sea, estábamos, bueno, Bianca estaba que por favor, que hiciéramos que esto, y yo decía así como, la verdad es que ahorita traigo en puerta otros proyectos que sí requieren también pues mucho, mucho tiempo, otros estudios que también requieren mucho tiempo, entonces como que yo decía, pues lo ponemos en oración y vemos. Pero bueno, el día que nos pusimos así sentadas ya, después de yo también haberlo meditado con el Señor y todo, dije, bueno, vamos a ver cómo se llamaría, cómo empezaría el proyecto. Y entonces empezamos así tal cual, tal nombre, ni me acuerdo de los nombres. Y decíamos, no, sonaba muy raro, como que no tenía un sentido. Hasta que le dije, ¿sabes qué? Es que este no es nuestro proyecto, porque nosotros queremos ponerle un nombre a algo que no es nuestro. Entonces dije, voy por la Biblia y hay que ver qué es lo que nos quiere decir el Señor. Y bueno, sabemos que no es la forma correcta, la abro y a ver qué me dice Dios, Sí, ¿no? tampoco hay que Pero tampoco hay confundirnos. que confundirnos como si fuera un librito mágico. Pero San Francisco de Asís lo usaba mucho. Y yo lo que quería era un poco como un norte de empezar como hacia dónde ir. Entonces yo recuerdo perfecto que estaban normal, estábamos abajo platicando y entonces ya cuando yo la abro, ni siquiera sé, pero bueno, es que fue el Señor, literalmente fue muy providencial. Y entonces en cuanto lo abro y empiezo a leer, las dos nos volteamos a ver y dijimos, ese es. O sea, no había duda alguna, No era hay tan duda. claro Y cuando el por el Señor te habla es sentido, pero eso, no hay duda. recuerda, No hay espera, duda. recuerda que ese mismo día habíamos ido a la Santa Misa y que nos tocó, desde hace muchísimo tiempo yo Ah, no sí. veía una misa de cuerpo presente. Años, o sea, años que no veía una misa de cuerpo presente y eso que voy todos los días a la Santa Misa y en sábado también, en la mañana. Y entonces cuando yo lo vi, o sea, yo decía, Señor, es que el tiempo, los años parecen mucho, pero no son nada. Pasan así. Y es ahora o nunca el vivir cada día el Evangelio y el entregarnos cada día a ti. Y si esta situación que nos está pasando, hoy nos estás llamando, haciendo el llamado para compartir, hágase, ¿no? Entonces recuerdo que esa experiencia, o sea, yo volteé, o sea, y recuerdo que hasta lloré el decir, es que la vida se pasa tan rápido y no puedo quedarme callado de lo grande y de lo misericordioso que ¿Qué ha sido eres con con nosotros. nosotros? Entonces, cuando salimos, luego encontramos también otros folletos y era como que Dios nos estaba diciendo, Hablen de esto, hablen de hablen esto. O de... sea, no lo dejó tan en claro. Esos folletos han sido parte para formar la vid y luego remata con este nombre, ¿no? Entonces se los voy a leer. Estamos en el Evangelio según San Juan, no es el 15, pero, o sea, justamente es la vid. Dice, la vid y los sarmientos. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Todo sarmiento que estando en mí no lleva fruto, lo quita. Todo sarmiento que lleva fruto lo limpia para que lleve todavía más fruto. Vosotros estáis limpios, ya limpios, gracias a la palabra que yo os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, así como el sarmiento no puede por sí mismo llevar fruto si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos.
Quien permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como los sarmientos y se seca, después los recogen y los echan al fuego y se queman. Si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, todo lo que queráis, pedidlo y lo tendréis. En esto es glorificada mi Padre, que llevéis mucho fruto y seréis discípulos míos. Entonces, terminamos de leerlo y fue como, es claro, es evidente. Nosotros no estábamos realmente en nuestra vida pasada un poquito como en la vid, listos para dar fruto y ver qué Sí, es nuestro no propósito, ¿sí? estábamos listos para Entonces dar estábamos fruto. secándonos básicamente, y Sí, si nos ándale. secábamos nos iban a aventar al fuego, eso sí es Sí, verdad, o sea, eso nosotros sí, nos íbamos a justo. condenar, Literal, ahora lo literal. veo Entonces no clarito. estábamos en el Nos sitio estábamos correcto, secando tal nos cual. estábamos secando, nos Y, estábamos secando. y cuando llega justo la misericordia de Dios, una No. conversión fuerte, pero al mismo tiempo creo que era la necesaria, o sea, lo que necesitábamos para realmente regresar a Él. Y aparte porque yo creo que aquí me gustaría hacer un punto que se debe de remarcar, que es que la conversión no llega hasta que uno no abra su corazón y está dispuesto a que Dios actúe en él. Porque puede uno decir que cree en Dios, que va a la Santa Misa, puede uno decir que sí, rezo el rosario todos los días, pero no has iniciado tu vida espiritual si no estás convencido de que tienes que morir a ti, en el sentido de que mis vicios, mis defectos, o sea, justificarte con un yo soy así, no es suficiente, no basta. Es aquí, yo soy así, pero el Señor me puede transformar. Y creo que muchas Y veces abro mi corazón para que me abro transforme. mi corazón para que entre y sea Él el que me transforme, porque creo que muchas veces creemos que ser católicos es solo ir a misa los domingos. Y ser católicos es mucho más y es lo que queremos justo hablar aquí. O sea, cómo ser un verdadero católico activo. Justo, y ahorita que dijiste, vamos a hablar aquí, ¿qué es lo que vamos a hablar en este canal? En este canal de la VID vamos a hablar sobre tendencias, sobre modas, sobre ideologías que hoy el mundo nos presenta, como decir, para ser cool tienes que hacer esto, o sea, Sí. como que no te lo pone así, pero lo entendemos de esa forma, como ese sentido de pertenencia, como decir, todos lo hacen porque yo no lo haría, etcétera, ¿no? Entonces, y vamos a hablar también de cuál es la postura de la iglesia. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Ay, la iglesia debe de modernizarse. Yo lo dije incluso, entonces no me da pena como decir, yo fui como tú, por ejemplo, ahorita que estás escuchando, porque Sí, yo lo claro. dije. Y eso es muy importante, que eso es algo que vamos a dejar muy claro. Mi hermana y yo, voy a hablar por ti, pero estoy segura de tu como firmeza en eso. Vamos a ser muy transparentes, o sea, sin juicios y sin nada decir de que yo fui esa persona que hizo Sí, eso. sí, sí, O sea, claro. yo, ¿sabes? Blasfemé contra la iglesia, yo... Entonces es muy importante también tener humildad y sentir dolor de nuestros pecados para poder Por la transformar. gracia. Por la gracia que se nos ha dado, pero que hemos pedido también y que hemos abierto el corazón. A lo que voy es importante entender la postura de la iglesia en ciertas ideologías y no solo escudarnos con el tema de la iglesia debe de modernizarse y está muy anticuada y como que Sí. ese escudo. ¿Tú qué opinas de eso? Yo creo que justo eso yo también muchas veces lo dije, la iglesia tiene que modernizarse, se va a quedar sin gente. Ellos son los que están Y mal. justo hoy que tenía clase de historia de la iglesia, o sea, decía, es que la iglesia ha sido fundada por Jesucristo, Dios y hombre, y ha sido causa de muchos errores por la humanidad, no por el hecho de quien la fundó, que ha sido Dios, parte divina, sino por nosotros hombres. Pero lo que sí es que la iglesia es madre, la iglesia enseña que sí, que no. Y muchas veces solo decimos, ay, qué anticuados, ay, qué exagerados, qué tradicionales, pero no nos ponemos a formarnos en el saber por qué dice que no ¿Por esas qué? cosas. Porque el que diga que no hagan muchas cosas es por el bien de nosotros mismos, nuestra Sí. propia alma. Sí. Muchas de las cosas, muchas de las herejías, muchas de todas las corrientes, incluso corrientes que les digo que llevan muchísimo tiempo, que la iglesia ha condenado, ha sido por ese fin, por la perdición que puede llevar al ser humano, porque literalmente el fundamento o de donde viene el origen ni siquiera son católicas, o sea, son de budistas, son de hinduistas, entonces no tiene un encajar incluso en lo que nosotros decimos todos los días en la Santa Misa que creemos. O sea, en un solo Dios, ¿no? Entonces, hacemos cosas, pero
luego hacemos otras cosas que no tienen sentido a lo que proclamamos todos los días en la Santa Misa, ¿no? Sí. Y lo que vamos a explicar es por qué la Iglesia dice no a muchas cosas y que no es por anticuadas, sino cuál es el fundamento de que diga no a tantas corrientes y tantas cosas. Exacto, tal como dices, ¿cuál es el fundamento y cuál es el daño espiritual que yo como persona o yo como católica me genero a ir a una clase de yoga, a ir a una terapia de Reiki, etcétera? No quise, oye, solo me quiero relajar, solo quiero... Yo también decía eso. Sí. Y las consecuencias que luego llevan. Consecuencias que llevan. Cuando entiendes eso, las consecuencias y entiendes el origen y qué es lo que hay, dices, ay, Dios, o sea, sí, yo no me hubiera metido a eso si yo hubiera tenido la información en mis manos en ese momento. Sí. Y el sentido de mi vida, ese es importante saber que es nuestra columna vertebral de nuestro canal. Sí. ¿No? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida y por qué estoy aquí? Sí, ¿cierto? Sí, justo, o sea, esa es la finalidad de la vida. Nosotros, justo cuando salimos de la Santa Misa, que vemos ese folleto que dice como el sentido de la vida, ¿no? Nos pusimos a platicar y dijimos, qué cañón, no teníamos un sentido de vida. No. O sea, Sofi no tenía un sentido de vida porque Sofi buscaba agradarle a las personas, ser parte como superiora en ese sentido de mi conocimiento y creyéndome que era un ser de luz que mantenía el universo con mis meditaciones. O sea, algo que digo ahorita, no puedo mantener nada de eso, claro que no, o sea, es la gracia y yo digo, ay, sí, son los claustros, los religiosos. Tú llegaste a literal de que irte muy heavy de que con lo que podías lograr y sí, la verdad. Sí, o sea, pero sí me pasaban muchas cosas. Sí le pasaban cosas, ejemplo de que decía, hoy me tengo que encontrar 500 pesos y damos la vuelta de 500 pesos y yo de que... sí, o sea, muchas manifestaciones que me pasaban y me sucedía. ¿Y quién te contestaba? ¿Quién me contestaba? O sea, eso lo dejaremos para otro capítulo. Sí, porque esas contestaciones son muy fuertes. Hoy en día las consecuencias son muy fuertes. También ahorita se me ocurrió de contestaciones el tema de las varitas del Feng Shui y digo, sí, no. ¡ay, qué miedo! A mí me encantaban las varitas de Feng Shui, me encantaba cerrarme y contestarlas. También chamanismo, que se perdían cosas en la casa y yo entraba en meditación y de que están tal lado las cosas, o sea, y sí estaban ahí, o sea, mil cosas. Entonces es donde dice, yo creo que la persona igual que a veces nos pueden escuchar de que, pero es que ¿por qué dejaría eso si esto, y si me llega el dinero, y si me encuentro 500 pesos en el piso? Pero bueno, tengo algo que decirte que me encantaría que escuches porque a mí nadie me dijo, es el bicho, el demonio tiene tickets y se lo va a cobrar. Sí. Puede darte 500 pesos en el piso, pero luego puede dar una enfermedad. Pero créanme que hoy los 500 pesos que me encontré en el piso o las cosas que me encontré por mis meditaciones, hoy en día estoy pagando en las consecuencias fuertes. Y al final digo, Señor, ya hágase, ¿no? Porque estuve durante tanto tiempo haciendo mi voluntad que si hoy es motivo y esto es lo que tú quieres y esta es tu santa voluntad, hágase, ¿no? Pero en ese momento uno dice, quiere el poder. Claro. Quiere el poder, quiere el conocimiento y todo. Estamos hablando que el backbone o nuestra columna vertebral es el por qué vivimos y lo creemos importante porque nosotros nunca nos habíamos preguntado eso. No. Y estas son medias preguntas incómodas, ¿no? Estás cenando con unos amigos y que, oye, ¿por qué vives? Como que, sí, o sea, yo creo que si salimos ahorita a hacer una encuesta de que, oye, ¿cuál es tu razón de vivir? Muchos te dirían, no sé. Estoy tan entretenido. Y tú pregúntate ahorita, ¿cuál es tu razón de vivir? O sea, ¿tienes un sentido hoy, un sentido de vida? No lo que te está diciendo la universidad, ni tus papás, ni tu trabajo, ni tu Insta, ni lo que te muestra la influencer. No, hoy tú. O sea, ¿cuál es tu sentido de vida? Exactamente. Y estamos hablando, dijimos al inicio, que por naturaleza humana nos preguntamos, a veces cuando queremos llegar a filosofar, porque a veces ni siquiera, como le dijimos, ni siquiera llegamos a esas preguntas. Se le puede pasar la vida a alguien sin preguntarse quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy yo. Pero cuando estás como que en esa búsqueda de que el mundo dice de que sí, conócete y ámate a ti, amor cosa propio que y Santa todo eso. Catalina nos lo explica muy bien, que no es el amor propio, sino el conocimiento de uno súper diferente. Sí, porque si no se vuelve soberbia y ego y todo. Pero bueno, como que en ese movimiento personal, ¿qué pasa? Se abren puertas para buscar respuestas. Porque lo único que queremos hacer es dejarnos de sentir perdidos, como
yo estaba perdida y como tú estabas perdida. En depresión. ¿Y qué quería? En depresión. Salir del Salir, hoyo de obviamente, depresión. ¿quién quiere sentirse deprimido? ¿Quién quiere sentir que no vale nada, que no se quiere levantar de la cama? ¿Quién quiere sentirse rechazado? Claro que Nadie, o sea, nadie. Entonces ahí es donde vuelve haces lo que sea para no sentir eso. Exacto, entonces ahí es donde conectamos lo que dije de que, a ver, o sea, yo no lo estaba haciendo por maldad, por ser mala persona, yo lo estaba sintiendo por sobrevivir yo mismo, ¿sabes? Para sentirnos bien, aceptados, amados, ¿ok? Y descubrir el sentido de nuestra vida. Justo. Eso es lo que tratamos, descubrir el sentido de la vida, y eso justamente es la vida. Entonces, bueno, ya para finalizar el capítulo, creo que parte de conclusión es, el humano busca su origen. El humano busca su origen por naturaleza. En la búsqueda, si no hay dirección, lo busca en muchos sitios y abre puertas, como nos pasó. ¿Cuáles son esas puertas? Vean el siguiente capítulo y van a empezar a ver, ¿ok? Sí. Pero puertas que el mundo hoy te vende. Y muy a la mano. En cada episodio vamos a desmenuzar todas las corrientes, las terapias, el por qué, de dónde viene, o sea, todo. O sea, va a ser un capítulo especial yoga, uno especial reiki, o sea, porque queremos que conozcas de dónde viene y por qué no hacerlo como católico. Y yo creo que queremos darte lo que a nosotros no nos dieron para entenderlo. Justo eso, creo si que a mí esa me era la hubieran dado finalidad esa información, esa es también la finalidad de la vid. Si algo podemos hacer con nuestra experiencia tan fuerte que hemos tenido en nuestras cortas vidas, 27, 23 años, y nuestro testimonio es decir, bro, si ya me pasó que no te pase a ti, caigas en el mismo hoyo. Eso, yo te voy a ayudar un poquito, pero luego dice que nadie experimenta en cabeza ajena. Pero ahora, esto me encanta. Si Dios es tu creador, ¿a quién crees que tú le deberías de preguntar cuál es mi propósito de vida? ¿Cuál es mi sentido? Mi sentido de vida, a mi creador. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo le toco la puerta? Por medio de la oración y el discernimiento. Y eso se lee tan bonito, pero a veces no es tan fácil. ¿Ok? Pero en esa búsqueda, si no se hace mediante oración y discernimiento, ¿qué es lo fácil? Abrir puertas. Y en un solo, o sea, porque muchos creen que la oración es complicada. O sea, la oración, a ver, ¿cómo les explico? ¿Cómo fue que el Señor entró en mí? Fue literalmente estando justo para entrar en una resonancia magnética. Y en ese momento yo solo dije, si es que existes, en forma de reto. Y Dios se valió para eso. Si es que existes, demuéstramelo. O sea, Dios solo está esperando un poquito de que tú le digas, a ver, enséñame quién eres, quiero conocerte. Y eso de verdad es como que Dios entra y decir, aquí estoy. Y entra fuerte, pero entra con todo su amor y te mueve todo, porque es un Dios celoso, obviamente no los que nosotros conocemos, pero es un Dios celoso de decir, yo te creé. Yo conozco cuál es lo mejor para ti, yo conozco qué es lo mejor para ti, yo conozco cuál es tu misión, o sea, deseo ardientemente que seas uno conmigo. Eso es lo que el Señor nos quiere decir y ahí se necesita la respuesta de uno. Entonces, a ver, preguntémonos, Señor, ¿qué quieres para mí? O sea, no es lo que el mundo me dice, te entra a la primaria, secundaria, prepa, luego estudia una carrera, cásate, ten hijos, paga las deudas, endeúdate porque la vida está bien cara y no tienes un sentido y nunca te preguntas y te levantas todos los días a las 6 de la mañana y sales a las 6 de la noche y en el camión haces 2 horas de camino y entonces al día siguiente lo mismo. No, es que no, o sea, hagamos un alto y Dios, ¿qué quieres para mí? Exacto. Y si no nos damos ese alto, ¿qué pasa? Abrimos, como digo, esas puertas que tristemente se abren muy fácil, ¿no? Entonces se abren muy fácil las puertas que el mundo nos está dando. ¿Y qué es lo que nos dan esas puertas cuando se abren? Recompensas inmediatas y efímeras, que es lo que a mí me daban infinidad de meditación, ¿no? Me sentía bien, súper, sí, ya encontré la meditación buenísima. Después de 2 horas me sentía otra vez pésimo, con una depresión horrible. Y yo, ¿por qué no logro estar bien? Pues son puras cosas efímeras. Ahora, todo eso es lo que va llevando y direccionando a todos los temas que vamos a ir platicando en la vida. Entonces, pues no sé, hermana, no sé qué digas, creo que ya cumplimos lo que queríamos hacer en este episodio, que es platicar un poquito de nosotros, quiénes somos nosotros, qué experiencias fuertes son las que acompaña este paso que estamos dando al hacer este canal, este apostolado digital, que realmente no es para nosotros, ya lo hemos dicho y lo vamos a repetir como discos rayados, porque así es, esto solamente es para honor y gloria de nuestro Señor, con todo lo que Él ha hecho en nosotros. Sí.
Y pues nada, creo que el siguiente capítulo vamos a Es de empezar conocer más a Bianca y Sophie, pero correcto. después ya entramos a profundidad en los temas. En los temas. de- Que son temas actuales, Sí, sí. son temas de O sea, son modas, cosas que seguro tu tendencias. comadre, tu prima ya te dijo, en esta terapia me sentí súper bien. En esta constelación, vamos ¡Wow! todos. Vamos a explicar por qué un católico no No debería debería de meterse hacer a eso. nada de eso. Pero Sí. pues sí, hermana, yo creo que este es nuestro primer episodio. Nuestro primer episodio. Y yo creo que, pues, esto es, ¿no? Esto es la vid. Esperemos que les haya Que nos gustado. acompañes en y todos nos los acompañes diferentes. en todos los episodios, por tu formación también, porque creo que esa es la parte más fundamental que nos falta a los católicos, es la parte de formarnos. Y vuelvo, creo que es algo muy importante recalcarlo. Nada va a salir nada más de aquí, sino realmente va a ser por estudio, la tradición, magisterios, encíclicas, cartas, la vida de los santos, revelaciones. Les digo que se les haga lo públicas, colombiano. Dogmas, o sea, todo va a ser de verdad súper, súper estructurado para que sea realmente con un fundamento válido. Correcto. Entonces, pues nada, que viva Cristo Rey, hermana. y la Santísima Virgen de Guadalupe. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. ¿Te gustó este video? Ayúdanos a suscribirte, compartirlo y darle like, porque tú también puedes formar parte de este apostolado llevándolo a más personas. Recuerda que este apostolado nace con la intención de explicar qué sí y qué no podemos hacer como católicos. Ayúdanos a llegar a más personas.